Bienvenidos sean en esta preciosa hora, hermano. Dios les bendiga a cada uno de los que se han conectado por medio de nuestro canal de Centro Vida Lodi, canal de YouTube, hermano. Sean bienvenidos en esta hora cada uno de ustedes. Es un privilegio, hermano, para nosotros que usted nos permita ser parte de su familia, ser parte de su hogar, ser parte, hermano, aleluya, de poder traer una palabra de bendición para su vida, para su familia, una palabra, hermano, que en medio de todo lo que nos acontece nos da paz, nos da esperanza. Aleluya. Sean bienvenidos, querido oyente. Si es la primera vez que usted, aleluya, se conecta a nuestras redes sociales, hermano, le damos la bienvenida. Usted ya es parte de nuestra familia. Centro Vida Lodi, hermano, es un lugar de bendición. Aleluya. Y yo quiero que en esta hora, hermano, la paz del Señor reine en sus vidas, hermano, porque quiero hablarle a alguien que se encuentra ahí en medio de su batalla, alguien que se encuentra en medio ahí batallando en medio de una situación, hermano. Tal vez yo no conozco qué es, hermano, pero creo que en estos últimos tiempos el Señor dijo que en estos últimos tiempos todos tendríamos aflicciones, porque estamos en este mundo, hermano. Pero una cosa tenemos seguro, que con Él, hermano, tenemos la victoria. Que con Él, si Él está de nuestro lado, hermano, amigo oyente, aleluya, oh, todo es posible, porque Él es el único que tiene el poder. Él dicta, Él declara, Él dice y se hace lo que su palabra dice, hermano. Y hoy en esta tarde quiero hablarte, hermano, bajo este tema, en medio de la batalla. En medio de la batalla, y quiero llevarte a la palabra del Señor en el Salmo 144. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 4, porque la palabra de Dios, hermano, es paz y esperanza. Y el salmista declara estas palabras en el Salmo 144, empezando en el versículo 1, dice: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a sus pies. Señor, ¿qué es el hombre para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Pero hoy, hermano, quiero hablarte en medio de la batalla. Padre, en esta hora, Señor, pido que unjas estos labios, Señor. Este vaso, Señor, sea en tus manos, Señor, aleluya, usado, Señor, aleluya, para que tú pongas, Señor, lo que se tiene que hablar, Señor. Padre glorioso, Señor, obra en cada vida, en cada hogar, en cada corazón, Señor, en medio de sus batallas, Señor, en medio de la lucha en el que se encuentran, Señor, en medio, Señor, de todo pensamiento, Señor, haz una obra sobrenatural, Padre. Y que tu palabra sea, Señor, que en esta hora, Señor, traiga un refrigerio, Señor, y antes que termine su día, Señor Jesús, tú hables, tú toques mente y corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero hablarle, hermano, porque en medio de nuestros días, hermano, todos tenemos batallas, todos pasamos por situaciones, por cuestiones. A veces nos llega el conflicto, hermano, y empezamos a batallar en nuestra mentalidad, y empieza a haber un conflicto interno desde lo más profundo del interior, donde empezamos a querer cuestionar a Dios, aleluya, por las cosas que nos suceden, hermano, aleluya. Pero a veces, hermano, quiero decirle que
que hay veces cosas que Dios permite que pasemos para ser tocados, para ser probada nuestra fe. Aleluya. Pero lo demás, hermano, viene a veces por causa de nuestras propias concupiscencias, hermano. Aleluya. Pero en medio de nuestra lucha, en medio de nuestra guerra, en medio de nuestra aflicción, hermano, el salmista nos hace ver algo bien poderoso, hermano. Que en medio de toda la guerra que pasemos, hermano, en medio de toda la batalla que estés pasando, hermano, hermana, querido oyente, amigo, que tú estás conectado en esta hora, aleluya, quiero decirte, hermano, aleluya, que tienes que tener, aleluya, al Señor Jesús como tu roca de esperanza. Este salmo, hermano, es un vivo ejemplo para nuestra vida de oración. El salmista, podemos ver que él ofrece, hermano, una adoración que exalta a Dios en medio de la guerra que lo rodeaba. Porque tenemos que entender una cosa, que David, hermano, vivió en aquellos tiempos donde había guerra, en aquellos tiempos donde el rey tenía que salir a pelear para conquistar a los enemigos que venían contra ellos, hermano. Aleluya. Por eso David, hermano, hace una exaltación. Y así hoy le quiero decir a alguien, hermano, en medio de tu lucha, en medio de tu prueba, en medio de tu situación, tiene que haber una adoración y una exaltación a Dios, hermano. Porque tienes que entender hoy ya en tus pensamientos que es Jehová, hermano, el que te rodea. Él es la roca de tu salvación. Él es tu refugio, tu escudo, tu protector, tu escondedero, hermano. Aleluya. Podemos aprender algo en esto, hermano. Podemos aprender de David que en medio de las luchas y las pruebas diarias podemos adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, hermano, amigo, que usted nos escucha, que David hace y presenta peticiones ante Dios. Él sabía muy bien, David sabía y entendía muy bien, hermano, que su seguridad. Y hoy usted y yo tenemos que entender que la seguridad para nosotros y para nuestras familias viene de Dios. David podía entender eso perfectamente, hermano. Él se encontraba en las luchas, aún es más, aún antes de que él fuera rey, cuando allá estaba olvidado en aquel punto donde su padre lo había mandado a cuidar los rebaños, donde olía a borrego allá en aquellos lugares desiertos, aún allá en aquellos lugares, hermano. David sabía claramente y muy bien quién era su roca fuerte. Porque allí en medio de cuidar a aquellas pequeñas ovejas, David hace algo bien importante. Cuando va y visita a sus hermanos cuando están en la batalla contra Goliat, cuando están peleando contra los filisteos, y aquel gigante se levanta, aleluya, para atormentar al pueblo de Israel, para gritarle y decirle señas. Tal vez así hoy, aleluya, tu problema te está dictando algo. Tal vez así esa confrontación hoy te está gritando, aleluya, que Él es más poderoso y que tú no puedes vencer. Pero déjame decirte algo, aleluya, David sabía muy bien, porque cuando se presenta, aleluya, y escucha a aquel hombre gritando, nace un celo dentro de su corazón, aleluya. Y cuando le dice al rey, y le dice: rey, yo peleo con aquel gigante, yo puedo derrotarlo. David sabía muy bien que no era con sus fuerzas, pero era con las fuerzas del que iba delante de él, hermano. Era aquel gigante que caminaba delante. Era aquel fuego que rodeaba su vida. Aleluya. Porque él le dice al rey: mira, rey, antes
este gigante es cualquier cosa, es algo insignificante, porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, mira, rey, aleluya, cuando llegaba el enemigo, cuando se levantaba el oso, el león, y tomaba una de aquellas pequeñas ovejas, iba yo tras él y lo perseguía. Pero cuando ese oso, cuando ese león se levantaba contra mí, mira, rey, yo lo tomaba de las quijadas y yo quebraba a aquellos animales. Pero David sabía muy bien que no era su poder, era la fuerza divina que venía del Todopoderoso. Era aquel que era su refugio, era aquel que era su escondite, su escudo y su protección. Por eso hoy, hermano, en medio de nuestras luchas, no importa lo que la adversidad te diga, no importa lo que la adversidad te muestre, no importa que ese gigante te esté gritando, aleluya, tal vez se ve como un gigante, hermano, pero hoy quiero declararte algo, hermano, el Dios ya lo ha vencido, el que va delante de ti ya lo ha derrotado. Simplemente tienes que decir, como dijo David, yo voy en el nombre. Tú vienes con espada, tú vienes a decirme que mi familia no la va a hacer, tú vienes a decirme, aleluya, enemigo, que mis finanzas están arruinadas, aleluya, tú vienes, enemigo, a gritarme al oído que mi familia está destruida, que no hay nadie que puede tomar aquellos pedazos y volverlos a formar en algo nuevo. Tenemos que decir, como dijo David, tú vienes contra mí con espada y mentira, pero yo vengo a ti en el nombre del Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Porque en medio de la batalla, hermano, tenemos seguridad con Dios, que nos abraza, que nos toma. ¿Por qué no levantas tus manos unos segundos? Puedo sentir el Espíritu de Dios queriendo obrar ahí, hermano, en medio de tu batalla, haciéndote dar una seguranza, aleluya, completa de que estás seguro con Dios. Tenemos que entender, hermano, my God, puedo sentir la presencia de Dios obrando, aleluya, ahí en tu hogar, ahí en tu vida, hermano. David pudo presentar delante de Dios en este Salmo 144. Pudo expresar, hermano, sus peticiones delante de Dios. Él sabía que la verdadera seguridad para nosotros, aleluya, es solamente en el Dios, hermano. Él es nuestra protección y nuestra prosperidad. Pues solo en Dios, hermano, podemos tener una paz, aleluya, que va más allá de lo sobrenatural. Una paz física, una paz espiritual. Él puede proveer lo necesario, hermano, pero tenemos que traer nuestras peticiones delante de Dios. Él nos ama, hermano, Él nos escucha y Él obra cuando exponemos delante de Él cada petición. David, podemos entender de David, hermano, que cuando él estaba ya solito, él podía expresar con su arpa delante de Dios todas sus angustias. Cánticos y cánticos que encontramos, hermano, que hablan de la seguridad que David tenía. Cánticos donde David le presenta a Dios cuando está en peligro. Cánticos que cantaba David con su arpa, aleluya, cuando se venía la persecución. Aun cuando Saúl, el rey, aleluya, lo perseguía, cuando le llegó el celo, hermano, David sabía, perdón, muy bien, que Dios no iba a permitir
que muriera su promesa, hermano. Y así yo te digo en esta hora, Dios no va a permitir que muera lo que Dios ya te ha prometido. Tus hijos son salvos, tu familia es prosperada en el nombre de Jesús. Tus finanzas, hermano, Él tiene control de ellas. La provisión, hermano, solamente Dios puede abrir puertas sobrenaturales, pero tenemos que, hermano, habitar, tenemos que traerle, presentar nuestras peticiones, pero sobre todo tenemos que reconocer, como el salmista dijo, tenemos que expresar nuestra alabanza a Dios en reconocimiento que Él es el único que nos puede ayudar. Tenemos que buscar la dirección de Dios y mantenernos cerca de Él. El estar cerca de Él, hermano, nos trae grandes bendiciones, no hay duda. La mayor bendición que podemos recibir, ¿sabes cuál es, hermano? Antes de todo, cualquier cosa, antes que de una bendición monetaria, antes de que tus graneros sean llenos, antes de que Dios traiga a tus hijos, hermano, a su presencia nuevamente, antes que Dios restaure tu matrimonio, antes que Dios venza por ti, ¿sabes cuál es la mejor bendición, hermano? Que recibimos su perdón, que tenemos perdón de pecados y que hallamos salvación solamente por medio de Jesús, hermano. Y todo lo demás extra Él lo puede poner. Todo lo demás extra, hermano, Él conoce muy bien lo que necesitamos y Él obra conforme a su voluntad en nuestras vidas. La oración de David comienza con una frase de exaltación. No tenemos que olvidar, hermano, que en medio de nuestras luchas Dios es digno de adoración y que todo lo bueno solamente viene del Padre de las luces. Podemos alzar nuestros ojos en medio de nuestra batalla y poder decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y declaró la tierra y fue hecha. El versículo 2 dice: Él es mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Él es mi escudo y en quien me refugio, hermano. David había enfrentado batallas a lo largo de su vida, grandes batallas, hermano. Tenemos que entender una cosa, hermano, hermana, aleluya, que David había vencido a sus enemigos, apoyado y confiado en las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David había hecho de Dios su roca firme. ¿Dónde están puestos tus pies? ¿Dónde? ¿Quién es la roca de tu salvación? ¿Quién es el que puede hacer tus pies como sierva y darte fuerza y darte esperanza? ¿Quién? Sino solamente Él. El fundamento de David era Dios poderoso, hermano, inmutable. David sabía muy bien, hermano, David había vivido en los tiempos de la teocracia de Israel, donde en los tiempos Dios daba el poder para someter a sus enemigos. Y en la trayectoria de la Biblia, cuando vamos a la historia de los reyes una y otra vez, podemos encontrar, hermano, que hubo reyes que fueron derrotados, pero hubo reyes donde dice que el Espíritu de Jehová reposó sobre aquellos reyes, sobre aquellos jueces. Aleluya. ¿Para qué? ¿Sabe para qué, hermano? Para poder derrotar a nuestros enemigos. Y así Él ya nos ha dado su Espíritu. Ya no nomás reposa, hermano, somos llenos completamente. Mora dentro de nosotros. No dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en este mundo, que mayor es el que está conmigo, aleluya, que los que están contra nosotros. David sabía muy bien que cada batalla ganada por David fue gracias a Dios, y cada batalla que él ganaba era para la gloria de Dios. Por eso me encanta lo que dice la palabra en 2 de Samuel, aleluya, 7. David pudo descansar de las guerras, hermano.
David pudo descansar completamente porque dice la palabra, aleluya, una vez que el rey estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Y hoy traigo una promesa para ti, amigo. Hoy traigo una palabra para ti, hermano, hermana. Antes que termine tu día, escucha muy bien. Presta atención, hermano. Aleluya. Ya no le hagas caso a las mentiras del enemigo. Ya no le hagas caso a tus batallas. Ya no le hagas caso a tus luchas, hermano. Escucha esta palabra. El Señor nos ha dado una promesa, hermano. Tú y yo vamos a tener descanso. Cuando esto pase, hermano, cuando toda esta vida termine, tendremos un descanso sobrenatural. Un lugar donde no hay, aleluya, dolor. Un lugar donde ya no hay hambre, un lugar donde ya no hay enfermedad, un lugar, hermano, donde caminamos en calles de oro y el mar es de cristal, un lugar donde nuestros enemigos han sido derrotados y las batallas que nos afligen, hermano, han sido vencidas, porque ya el Señor nos lo ha prometido. Que Maranata, hermano, cerca estamos de ese día de descanso. Que vaya a cerrar porque siento que alguien necesita, aleluya, empezar a clamar. Alguien necesita empezar a gritar ese nombre que es sobre todo nombre. Alguien necesita empezar a decir: oh Señor Jehová, oh Padre eterno, roca mía, escudo mío. Señor, tu palabra, Señor, dice: da 6 cosas, Señor, en la cual, Señor, tenemos, Señor, confianza, Señor. 6 promesas, Señor. Eres esperanza, nos llenas de amor, Señor. Eres nuestro escudo, eres nuestro refugio, eres nuestra torre fuerte, Señor. Eres, Señor, mi perfecto escondedero. Aleluya, Señor. Y así en esa promesa, Señor, empieza ahí a tocar, Señor. Oh, vamos, hermano, porque no empieza a levantar su voz. Hay un canto que a mí me gusta, aleluya, que dice estas palabras: oh, clamo a Jesús, clamo a Jesús. Sí, clamo a Jesús, porque ese es el único nombre en el cual hay esperanza. Ese es el único nombre en el cual tengo gozo. Ese es el único nombre, aleluya. Proclamo a Jesús, vamos, porque no lo declara. Proclamo a Jesús en mi casa, proclamo a Jesús en mi familia, proclamo a Jesús en las naciones, proclamo a Jesús en mis vecindarios, proclamo a Jesús en mi vida, aleluya, porque solamente Jesús es nuestra roca, nuestro castillo y nuestra esperanza. Padre, en esta hora, Señor, toca esa vida ahí, Señor, que está rodeado por los problemas, que está en medio de sus batallas, de sus luchas mentales, Señor. Obra, Señor, empieza a tocar, empieza a saturar. Hazle saber, Señor, que eres, Señor, escudo de fuego alrededor de su vida, escudo de fuego alrededor de su familia, Señor. Eres su escondedero perfecto, donde se pueden acercar y clamar: Abba, Padre, Señor, mi escudo y mi protección. Hermano, le amamos, le apreciamos. Centro Vida Lodi es un lugar de bendición, y espero, hermano, que esta palabra, aleluya, antes que termine su día, hermano, Dios haga algo sobrenatural. Aleluya, dijo el salmista que por la noche viene el lloro, pero por la mañana nacerá un sol de esperanza. Lo esperamos los jueves a las 7:30 p.m. y los domingos a las 11:30 de la mañana, hermano. Aleluya, Dios está obrando sobrenaturalmente. Aleluya, le damos un fuerte abrazo en el amor de Cristo y que Dios los bendiga.